Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4. Nuestros integrantes son Gustavo Salas, Noé Hinojosa y yo, Sara Camargo. A continuación les hablaremos de nuestro prototipo para tratar la ablación, para generar un método no invasivo de ablación cardíaca. Eh, los antecedentes necesarios para nuestro proyecto es conocer las señales de electrocardiograma y los patrones de interés, en nuestro caso el patrón QRS, las características de la señal como amplitud y frecuencia, así como tener un conocimiento de las etapas de procesamiento de señales. Ahora, en cuanto a la señal, tenemos sus características de la señal, cuya amplitud puede llegar a 0.02 milivolts hasta 0.5 milivolts. El pico más alto es el pico R. La frecuencia, cuando estamos en diagnóstico, es de 0.1 a 250 Hz y la frecuencia de monitoreo es de 0.5 a 40 Hz. En nuestro caso, decidimos enfocarnos únicamente en el patrón conocido como QRS y eliminamos la importancia de las ondas P y la onda T. Ahora, nuestros objetivos es desarrollar un sistema capaz de predecir el instante en el cual el corazón tenga menor movimiento y entonces enviar un haz de fotones para tratar para tratar la taquicardia. También buscamos, uno de nuestros objetivos es la implementación en hardware y en software, y para eso desarrollamos un diagrama Gantt donde distribuimos en estas 5 semanas nuestro proyecto. Okay. En cuanto al filtrado de la señal en hardware, teníamos una placa, sin embargo no la pudimos utilizar ya que tuvo unos problemas técnicos y, por ejemplo, desde el filtro notch hasta el filtro digital, ya fue imposible obtener una señal de la placa. Sin embargo, logramos encontrar los picos R, pero pues era más ruido y las amplitudes simplemente no era una amplitud que nuestro ADC pudiera leer. Entonces decidimos descartar completamente el hardware y utilizar bases de datos. Ya que usamos bases de datos, de alguna manera nos estaremos limitando meramente al análisis no en tiempo real, sino offline. Entonces, para realizar esto hay mayor flexibilidad, ya que es una aplicación meramente en hardware, por lo que desarrollamos diferentes propuestas. Sin importar las propuestas, siempre tiene que haber una etapa de preacondicionamiento de la señal, en la que se usan filtros SIR debido a su respuesta más agresiva con un menor filtro, es decir, que nos permite una mejor respuesta con menor complejidad de cómputo. De manera general, se tienen 5 bloques para el acondicionamiento de la señal: un filtro paso altas, un filtro integrador, un filtro notch para eliminar una banda en específico, y también un filtro que nos permite centrarnos específicamente en las frecuencias en las que sucede el complejo QRS, que es lo que buscamos encontrar en el primer acercamiento. Posteriormente, en cuanto al algoritmo utilizado para detectar los puntos R de la señal, se tienen diferentes reglas de decisión para ser considerados como tal un punto R. La primera de ellas es referente a la amplitud. El punto R deberá tener una amplitud mínima de 5 milivolts y también tiene restricciones en cuanto al tiempo, puesto que no puede haber dos puntos R separados por una distancia menor a 196 milisegundos. También se considera que para hacer un punto R tiene que tener una pendiente positiva respecto al último máximo detectado en la señal. Igualmente, la amplitud del punto R deberá ser al menos del 50% del máximo encontrado hasta dicho momento de los puntos R. Esto quiere decir que el algoritmo trabaja con umbrales móviles que se van adaptando a medida que la señal se va leyendo y desarrollando a lo largo del tiempo. También a medida que se encuentran los puntos R, se van guardando las distancias que separan estos puntos R, para que así al siguiente periodo de decisión solamente se consideren puntos R aquellos que tengan una separación mínima del 60%, y en caso de que haya un intervalo de tiempo en el que no se detecte un complejo R después de 1.5 intervalos RR,
el algoritmo está diseñado para regresar al último pico máximo dentro de ese intervalo y considerarlo como un punto R. Para el criterio del disparo decidimos enviar el haz de fotones después de la onda T. Aquí es donde ocurre la repolarización de los ventrículos, se relaja el miocardio y el corazón se encuentra en menor movimiento. Entonces se reduce la posibilidad de que afectemos otro tejido cardíaco en vez de los afectados. Y bueno, la forma en la que logramos incidir en este punto en específico es, como ya se mencionó anteriormente, a medida que el algoritmo avanza, siempre va guardando en un arreglo los intervalos RR. Entonces, para el punto de disparo, se considera la duración del último intervalo RR y se toma el 70% de esa duración. Y es ahí donde se incide las de fotones, como se puede apreciar en la figura. Aquí se puede apreciar que el intervalo RR y al 70% de ese intervalo RR se dispara, incidiendo de manera general entre la onda T y la P, que es cuando, como ya se mencionó, el tejido miocárdico está en relajación. Para la etapa de validación de los varios algoritmos que se hicieron 3 algoritmos, se validaron los 3. Simplemente vamos a mostrar los resultados del último, pero mencionamos, para el algoritmo A, que fue una simulación con medio de Simulink, bueno, se utilizó tal cual Simulink para simular el procedimiento. Para el algoritmo B, se generaron señales aleatorias programadas para detectar la eficiencia del algoritmo y se comprobó la validez como implementación de una solución sencilla. Eso es todo por esos 2 algoritmos. Para el algoritmo C, sin embargo, se puso a prueba el algoritmo utilizando diversos conjuntos de datos provenientes de diferentes bases de datos. Posteriormente, se cuantificó la eficiencia del algoritmo en diferentes sectores de funcionamiento. En cuanto a esta cuantificación por sectores del algoritmo C, lo dividimos en 4 sectores. El primero es que cumple con la detección de picos R consecutivos. El segundo sector corresponde a que se cumple el sector 1 y además se genera el mismo número de sectores de disparo. Un pico R corresponde a un sector de disparo. El tercer sector corresponde al sector 2 y además que el disparo se encuentre justamente entre la onda P y la onda T de la señal de electrocardiograma. Y el último sector tiene el mismo criterio que el sector 3, pero durante al menos el 90% de la señal. Queremos que toda la señal analizada, que generalmente era de 10 segundos, en 2 bases de datos diferentes mostradas en la pantalla, 90% de la señal tenga este análisis. En cuanto a los resultados, obtuvimos que respecto a nuestras 2 databases, la gran mayoría de resultados se encontraron en el sector 4, lo cual es el resultado de los resultados óptimos. Nunca tuvimos un resultado en el sector 1, en el sector 2 solo para una de las 2 bases de datos y tuvimos algunas coincidencias para el sector 3, pero podemos determinar que en función de estos resultados y como se muestra en pantalla, casi todas las señales que se integraron correspondieron a un análisis correcto. Podemos ver que algunas presentaban altas cantidades de ruido, otras un poco de ruido moderado y algunas resultaban limpias, pero todas resultaban o resultaron en un resultado adecuado. Para el trabajo futuro tenemos que es necesario hacer una implementación en hardware para obtener nuestra propia señal SSG en tiempo real, que es parte también del trabajo, de desarrollar nuestros algoritmos para que podamos hacerlo continuo y además es desarrollar un prototipo comercial que cumpla con todas las normativas, esté en un rango de precio y pueda ser vendido a cualquier clínica que lo necesite. Es todo por nuestra parte. Muchas gracias.